Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. A continuación nosotros les hablaremos sobre el tema de métodos anticonceptivos. Entonces, para poder dar comienzo se puede mencionar que un método anticonceptivo es cualquier método utilizado para la prevención del embarazo, ya que si no utilizamos un método anticonceptivo a la hora de tener relaciones sexuales, hay una mayor posibilidad de poder contraer un embarazo. Entonces, entre esos se pueden encontrar la clasificación de métodos hormonales, entre los cuales encontramos las pastillas anticonceptivas, las inyecciones, el parche cutáneo y el anillo vaginal. Posteriormente encontramos los métodos de barrera. Estos incluyen los condones como los que comúnmente conocemos, los cuales son los condones femeninos y los masculinos. Posteriormente encontramos los métodos anticonceptivos naturales. Estos también pueden ser conocidos como el método de calendario fértil. Y posteriormente encontramos los métodos anticonceptivos permanentes, ya que en eso se menciona lo que es la vasectomía y la ligadura de trompas de falopio. A continuación se les dará una breve explicación de cada uno de ellos. Acompáñenos. Los métodos anticonceptivos hormonales son el método más eficaz de control de fertilidad y para evitar el embarazo. El método anticonceptivo hormonal más popular es la píldora y otros que incluyen el parche, las inyecciones, los implantes, el sistema intrauterino y las mini píldoras. Vamos a empezar hablando sobre las pastillas hormonales. Esta por lo regular tiende a tomarse por vía oral en determinados tiempos. Las pastillas contienen entre 21 y 28 pastillas, es dependiendo de tu caso. Hay dos principales formas de tomarla, que son las combinadas. Las combinadas contienen progestageno y estrógeno, que son las hormonas principales que segregan los ovarios. Y la otra es la que no son combinadas, y a veces se le llama mini píldora y se la toman las mujeres que no pueden tomar las combinadas. Estas pastillas no solamente tienen como propósito evitar el embarazo, también tienen otras alternativas que son regular el ciclo menstrual si eres irregular, controlar los ciclos menstruales abundantes, controlar la endometriosis, también el SOP, que es el síndrome de ovario poliquístico, y controlar los síntomas premenstruales. Y estas no protegen de enfermedades de transmisión sexual, por lo que se requiere utilizar un método anticonceptivo de barrera como el condón femenino o masculino. Los siguientes a hablar son los parches hormonales y el anillo anticonceptivo. Este también segrega las dos hormonas principales de los ovarios. Las siguientes son las inyecciones de acción prolongada. También estas tienen como propósito evadir el embarazo o también controlar tu ciclo menstrual si eres irregular o quieres acortarlo o disminuirlo. Estas inyecciones tienen efecto, varía entre 8 a 12 semanas y ambas contienen progestageno. El siguiente es el implante. Este se inserta debajo de la piel y libera una cantidad constante de progestageno, brindando un efecto por 3 años y también obviamente evita el embarazo. El siguiente es el sistema intrauterino. Este es un dispositivo de plástico o de cobre, dependiendo de cuál quieras tú. Está en forma de T, como podemos ver aquí. Obviamente también se coloca en el útero y libera progesterona y funciona hasta por 5 años. Así que se puede decir que es uno de los métodos que dura más y pues obviamente también es efectivo. ¿Qué son los métodos anticonceptivos de barrera? Los métodos anticonceptivos de barrera son objetos o medicamentos que bloquean el esperma y ayudan a prevenir embarazo. Algunos métodos anticonceptivos de barrera son el condón masculino. Es uno de los más comunes. Se inserta sobre el pene y ayuda a que el esperma no entre en la vagina. Otro método anticonceptivo es el condón femenino. Es muy delgado y se coloca o se inserta dentro de la vagina antes de tener relaciones sexuales. Puede ser hasta 8 horas antes. Al utilizar un método anticonceptivo femenino no puedes utilizar un método anticonceptivo masculino.
Ambos, los preservativos masculinos y femeninos, están hechos de látex, y para aquellas personas que son alérgicas al látex, están hechos de poliuretano. Estos pueden estar recubiertos con silicona, gel a base de agua o espermicida, y son los únicos que ayudan a prevenir enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Antes de utilizarlos, es favorable verificar la caducidad y que no estén rotos. Otro método anticonceptivo de barrera es una esponja anticonceptiva. Esta es redonda y se inserta dentro de la vagina, cerca del cuello cervical. Esta ayuda bloqueando que el esperma no alcance el cuello cervical. También puede matar al esperma debido a que contiene espermicidas. Se puede tener sexo o relaciones sexuales más de una vez antes de que se retire la esponja. Puede permanecer en su lugar hasta por 24 horas. Usen condón. Bueno, yo les voy a hablar sobre qué son los métodos anticonceptivos naturales. Primero, ¿qué son? Estos métodos son aquellos que le permiten a la mujer saber cuáles son los días del mes en que es más probable que ella se embarace. Ahora bien, ¿cuáles son estos métodos anticonceptivos naturales? Yo les voy a hablar primero de la abstinencia periódica o abstinencia sexual, como todos lo conocemos. Este consiste en evitar las relaciones sexuales, por eso es el más eficaz de estos métodos. Y en particular yo diría que en general es el que más eficacia da porque se evita el acto sexual. Bueno, también les voy a hablar sobre el método de calendario o ritmo. Este consiste en llevar un conteo de la presunción de fertilidad, que está dada en sí en los días 14 y 16 del ciclo donde ocurre la ovulación, por lo que si se tiene relación... Bueno, también les voy a hablar sobre el método de calendario. O ritmo. Esta es la presunción de fertilidad que está dada por la ovulación que ocurre en el día 14 y 16 del ciclo menstrual, por lo que si se mantienen las relaciones sexuales 5 días antes de la ovulación y 2 días después, no habrá posibilidad de quedar embarazada. Bueno, el siguiente método es el de la temperatura basal. Este método se basa en predecir la ovulación a través de cambios en la temperatura. Usualmente después de 12 horas de la ovulación, la temperatura basal sube varios décimos de grados durante la menstruación. Cuando la temperatura es muy alta, por 3 días seguidos el periodo fértil termina. Ahora bien, también está el método del moco cervical o Billings. Este se basa en la observación de cada una de las fases del moco cervical que tenemos las mujeres. Entonces, durante el ciclo menstrual sucede, después de que termina tu periodo menstrual, hay 3 días, de 2 a 3 días secos de periodo. Después de esto llega un moco blanquizo llamado cúspide del moco. A partir de después del 4.º día de que aparece este moco, empieza el día infértil, que es cuando ya hay menos probabilidad de quedar embarazada. Y por último les voy a presentar el método de la lactancia amenorrea o la MELA. Este me llamó muchísimo la atención porque jamás lo había escuchado. O sea, sí había escuchado sobre los métodos anticonceptivos. Y por último les voy a hablar del método de la lactancia de la amenorrea, o conocido como MELA. Este me llamó mucho la atención porque jamás había escuchado sobre él. Siempre había escuchado desde la primaria sobre anticonceptivos y jamás había escuchado sobre este. Este consiste cuando una mujer está en un periodo de lactancia exclusiva. En la mujer no debe de presentar ciclo menstrual. En este consiste en que, cuando el bebé succiona, manda la señal que viaja por el cerebro al hipotálamo, y del hipotálamo va a la hipófisis.
lo que provoca la producción de prolactina, que es la hormona encargada que inhibe la ovulación. Consiste en la succión del bebé. Cuando el bebé succiona, manda la señal que viaja por el cerebro y se va al hipotálamo, produciendo una hipófisis. Entonces, cuando esto ocurre cuando el bebé hace succión, se hace una producción de leche. Entonces, esta señal viaja al cerebro y del cerebro se va al hipotálamo produciendo una hipófisis. En esta se produce una hormona llamada prolactina. La prolactina es la encargada de producir la ovulación. La prolactina es la que inhibe la ovulación. Ok, y por último está el coito interrumpido. El coito interrumpido consiste en retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación, lo que permitiría o no permitiría más bien dejar pasar los espermatozoides y que ocurra en embarazo. También les voy a hablar sobre el método de calendario-ritmo. En este se ve la presunción de la fertilidad porque la ovulación en sí ocurre desde el día 14 y el día 16 del ciclo. Entonces, este consiste en que si se mantienen relaciones sexuales antes de los 5 días y 2 días después de que ocurra la ovulación, hay menos posibilidad de que exista un embarazo. Ahora bien, ¿cuáles son estos métodos anticonceptivos naturales? Yo les voy a hablar primero de la abstinencia periódica o abstinencia sexual, como todos lo conocemos. Este consiste en evitar las relaciones sexuales, por eso es el más eficaz de estos métodos. Y en particular yo diría que en general es el que más eficacia da porque se evita el acto sexual. También está el método de calendario o ritmo. Este consiste en... También les voy a hablar sobre el método de calendario o ritmo. En este se ve la presunción de la fertilidad porque la ovulación en sí ocurre desde el día 14 y el día 16 del ciclo. Entonces, este consiste en que si se mantienen relaciones sexuales antes de los 5 días y 2 días después de que ocurra la ovulación, hay menos posibilidad de que exista un embarazo. Bueno, entonces yo les hablaré sobre los métodos de permanencia. En esto se debe tomar muy en cuenta que los métodos de permanencia son quirúrgicos y que se utilizan para que una persona quede estéril o infértil. Entonces, toma en cuenta que este es por si no quieres tener hijos definitivamente o no piensas tener más hijos. Entonces, si este es tu caso, este es un método excelente para ti. Entonces encontramos lo que son para los hombres la vasectomía, en donde este consiste en la desconexión de los conductos que llevan los espermatozoides desde los testículos hasta las vesículas seminales, de forma de que no hay eyaculación, entonces, por lo cual no hay espermatozoides. Esto es una intervención muy sencilla y con una anestesia local. Posteriormente, para las mujeres, es la ligadura de las trompas de falopio. Esta es una intervención anestesial y es general, en el cual se selecciona que las trompas de falopio para que evite el paso hacia de los óvulos hacia el útero. Entonces, bueno, esta ha sido una breve explicación sobre los métodos anticonceptivos, algunas de sus clasificaciones y como cuáles se pueden encontrar en cada una de ellas. Entonces, nosotros te recomendamos que, como ya lo mencioné, ¿no? Si no quieres tener hijos, no piensas tener hijos, más hijos, o quieres evitar un embarazo no deseado, pues te invitamos a utilizar los métodos anticonceptivos y que elijas el mejor
para tu cuerpo y que pues así plenamente puedes disfrutar de ti, de tu vida sexual, pero con protección. Esto ha sido todo por hoy y muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima. Que estén bien.